de Economía de IES, Javier. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Está ahora mismo o están los bancos centrales con la inflación descontrolada? ¿No saben por dónde echarle mano después de ver ayer a Powell? Bueno, la inflación claramente está descontrolada si la comparamos con los niveles que teníamos hace solo unos meses. Que los bancos centrales no sepan qué hacer con ella, yo creo que sí que saben y lo están haciendo, ¿no? En realidad, mira, lo que hemos visto desde 2009 es una multiplicación de sus balances, del balance de la Reserva Federal, del balance del Banco Central Europeo, se ha multiplicado por 5, por 6 y el mundo está lleno de trillones de dólares y de euros que antes no estaban circulando. Y lo que tienen que hacer los bancos pues es a través de subida de tipos y represión financiera tradicional hasta que los balances vuelvan a recuperar una situación pues más razonable, más parecida, más coherente con el Producto Interior Bruto mundial y con las tasas de crecimiento que estamos observando. ¿Puede no ser suficiente la subida de tipos, como ayer vimos en la FED, que hacen ya esa previsión hacia cerca del 5% para contener la inflación? ¿La inflación puede no contenerse a pesar de la subida de tipos por ser un shock de oferta? Bueno, mira, yo creo que en el escenario macro de hoy de la economía global, la principal hay dos grandes perturbaciones. La política de COVID-0 de China y las distorsiones en las cadenas de suministro, en la parte asiática de las cadenas de suministro, y la invasión de Ucrania y las distorsiones en los mercados de la energía y sobre todo en el mercado energético europeo. Mientras continúen estas perturbaciones activas, pues el escenario macro va a ser complicado y hacer predicciones sobre qué puede pasar o no pasar con la inflación pues es difícil porque hay un componente de la inflación que es todo el componente energético y especialmente en Europa que se debe única y exclusivamente a la situación, a la guerra, ¿no? A la invasión. El día que se termine, el día que haya un alto el fuego, veremos una caída importante del precio del petróleo y por lo tanto la inflación general se aproximará mucho a la subyacente. De hecho, no sería de extrañar que en marzo o en abril la inflación general se pusiera por debajo de la inflación subyacente porque vamos a ver el petróleo empujando las tasas de inflación, el petróleo y los derivados del petróleo, naturalmente, empujando las tasas de inflación hacia abajo. Entonces, hay una parte de lo que estamos viendo que tiene que ver con la energía, otra parte que tiene que ver con el salto de los precios que se produjo en el mes de marzo y nos queda la última parte, que son las subidas que es la inflación que va a terminar por quedarse. Próximos pasos y sobre todo Banco Central Europeo. ¿Europa está en situación de seguirle a la FED o tiene que seguirle el ritmo sí o sí por la fuerte dólar frente al euro? Más bien me inclino por la segunda explicación y fíjate que por cierto, en la contestación a la pregunta tuya anterior, los tipos de interés reales siguen siendo muy negativos y acuérdate que a finales de los años 90 estábamos hablando en Europa que los tipos tenían que estar en el 4% para anclar las expectativas de inflación en el 2%. Entonces, imagínate el recorrido que le queda al Banco Central Europeo con una inflación cercana al 8%, ¿no? Es verdad que algunos de estos componentes, como he dicho, son claramente transitorios y van a desaparecer, pero el Banco Central Europeo va a seguir el camino, habrá más subidas, probablemente seguirán siendo de 75 puntos básicos. El diferencial de tipos con los de la Reserva Federal me parece que no es sostenible, sobre todo si quieres mantener el euro el tipo de cambio del euro y el dólar en una banda razonable, y yo creo que estamos en la parte más baja de esa banda. Entonces sí, mi expectativa es que el Banco Central Europeo continúe con las subidas en los próximos meses hasta aproximarse al ritmo que marca para toda la economía mundial la Reserva Federal de Estados Unidos. En este momento, la demanda interna, y con este movimiento de subidas europea, puede aguantar no solo la factura energética, sino también una subida muy fuerte de hipotecaria, sobre todo para los que están en hipoteca variable, y en concreto en España. ¿Puede asumir ahora mismo el bolsillo, el consumidor ciudadano, esa doble subida vía energética y hipotecaria? ¿Se nos puede quedar la demanda interna tiritando ahora mismo?
Bueno, mira, lo que es incuestionable es que la invasión ha sido una perturbación negativa, nos ha empobrecido a todos. Hoy los consumidores europeos somos más pobres porque nos cuesta más minutos de nuestro tiempo comprar un kilovatio hora de energía, comprar la misma cantidad de energía, ¿no? Entonces sí, somos más pobres, claramente la demanda interna va a sufrir, el consumo va a sufrir con los tipos, en este nuevo régimen de tipos altos y tasas de inflación altas, mayores que los que estábamos acostumbrados, la inversión también va a sufrir y lo que vamos a ver es que las familias van a pagar sus hipotecas, seguro que sí, van a pagar la energía, seguro que sí, y nos vamos a tener que quitar pues, los lujos, los gastos prescindibles, aquellas cosas que ayudan, que contribuyen a hacernos nuestra vida más placentera, pero que no son absolutamente esenciales, ¿no? Entonces, hasta que no se termine de una manera razonable la invasión de Ucrania, hasta que no se acaben los confinamientos en China, la humanidad es más pobre y vamos a tener que prescindir de algunos gastos, indudablemente. Muchísimas gracias, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Buen día y buen negocio. Buenas clases en este caso, Javier. Gracias, igual. 10